Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal nuevamente. ¿Cómo están? Nosotros somos Los Días de Viaje, una familia que vive viajando en un camión de bomberos. En el capítulo de hoy les vamos a mostrar un lugar que es espectacular, es muy poco conocido y está muy cerquita de la ciudad de Bariloche. Los invitamos a recorrer con nosotros bajo la mirada de los cóndores y a deleitarse con estas imágenes. Así es, vamos a recorrer el cerro La Buitrera y a caminar prácticamente a la altura de los cóndores. Y no se pierdan sobre mitad del video una sorpresa especial. Disfrútenlo junto a nosotros. Hola a todos, buenos días. Recién está amaneciendo y estamos saliendo para el cerro La Buitrera. Son unos 35 kilómetros aproximadamente desde Bariloche. Es camino asfaltado hasta el aeropuerto y después un camino de ripio. Y después de ahí vamos a hacer una caminata hasta el cerro. Sí, es una caminata bastante larga porque por lo cual, digamos, dejamos a las nenas acá con los abuelos y aprovechamos nosotros a hacer este trekking. Este recorrido que son unos 9 kilómetros y medio. Miren qué belleza de paisaje. Recién estamos agarrando el camino de ripio que sale a partir del aeropuerto de Bariloche. Y miren lo que es el paisaje hermoso de las montañas. Allá al fondo se ve el Cerro Catedral con un poquito de nieve y con una coloración hermosa que le da el sol. Paisaje espectacular. Bueno, estamos llegando acá a la estancia La Lucha de la familia Crespo, desde donde aparentemente sale la caminata, ¿no? Así es, sí. Vamos a Acá tenemos que averiguar. buscar para pagar un canon. Bueno, pasemos hasta donde nos cobren. Habíamos visto por internet que valía 650 pesos por persona. Vamos a ver si es así. Acá dice que las camionetas son de 8:30 a 17 y deben ser como las 8:15. El camino en la última parte está muy malo, la pasé muy mal. Hay unos huellones impresionantes que no pude ni filmar, voy agarrada al asiento. Bueno, acá estamos iniciando el camino. Recién pagamos allá a la señora el canon. El canon es de 650 pesos por persona. Y hay que firmar una planilla donde deslindamos de responsabilidad y para un seguro. Y el registro de la cantidad de caminantes que van. Ya estamos agitados. Sí, ya estamos agitados, hicimos 2 pasos. Se escuchan unos loros que... Ay, sí, hay muchos loros allá en aquel árbol. Y el silencio es hermoso. Sí. Bueno, el camino arranca todo señalizado con banderines, hasta donde en teoría va a estar bien marcado donde inicia el sendero. Es todo ascenso paulatino. La idea es llegar hasta allá donde están Ese sector. esas formaciones, que es donde descansan los cóndores. Esas piedras están erosionadas por el viento. Y bueno, actúan como dormitorios de los cóndores, ¿no? No tienen sus nidos acá, sino que están como a 50 kilómetros, pero vienen a descansar a esos agujeros, así que esperemos tener suerte y ver alguno. Y son una especie que está en peligro de extinción, lamentablemente, un poco porque los matan creyendo que son cazadores, cuando en realidad son animales carroñeros, así que tienen una función muy importante en el ecosistema, limpiando todo lo que son animales muertos y permitiendo que aves más pequeñas coman lo que ellos no comen. Así que bueno, hay un programa de preservación del cóndor andino en todo el país. Y bueno, y en teoría llega a haber hasta 100 o 120 cóndores en esta zona. Así que esperemos tener suerte de ver alguno. Igual ya
Las formaciones de las rocas son hermosas por lo que hemos visto en fotos. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí. En teoría son unas 4 horas en total toda la caminata. Claro. Por esta estancia solo podemos hacer un recorrido ahí en esa zona y llegando hasta este punto por ahí. Porque este otro sector también se puede recorrer, pero corresponde a otra estancia que hay que pedir permiso. Según nos dijeron, no lo están dando. La verdad tardamos un montón, tardamos 1 hora 3/4 en llegar hasta acá. Y el camino está malísimo en la última parte. Ahora a la vuelta sí voy a filmar para que vean. Bueno, arrancamos la caminata. Dale. No sé si se alcanza a observar acá, pero hay 2 cóndores ahí en la punta de la piedra. Hola, miren dónde estamos. El lugar es hermoso, el día nos acompañó un montón. Y bueno, creemos que estamos en unas formaciones que nos dijeron que tenían forma de hongos, que estimamos que es aquello, pero nos dijeron que no se puede pasar más allá, porque la verdad que esta superficie se desgrana muy fácil, no es como roca firme, sino que se desgrana muy fácilmente al pisar, y acá hay como una especie de tobogán, la verdad, si no se patina. Bienvenidos a La Buitrera. Maravilloso. Por allá se ven unos cóndores. Vamos a ver si podemos hacer Ay, sí, más están ahí zoom. arriba y hay 2 volando y hay 2 quietos. No sé si se llegan a ver en el video. Los vamos a Espectacular. cansar de tantas fotos. Miren lo alto que es. Parece una catedral. Es muy lindo. Hay que caminar con mucho cuidado porque es una superficie que se resbala mucho y estamos muy al borde. Allá arriba tenemos 2 cóndores y la luna, así que tenemos un paisaje magistral. En esta zona hay muchos ciervos. Acá se ve un rastro. Se ve que anduvo uno. La huella. Sí. Y cuando veníamos en el camino a la mañana, se nos cruzaron 4. Y después otros 2. Una belleza. Pero no llegué a filmar nada. Era como que, ay, ahí estaban y no llegué. Cuando paramos con el camión salen corriendo. Se quedan quietos Sí. mirando mientras andás. Pero re lindo verlos. No, este paisaje es bellísimo. Bueno, miren lo que es este lugar. Parece un queso directamente esa roca. Qué impresionante. ¿Qué les parece? ¿Conocían este lugar? Nosotros la verdad que no lo habíamos escuchado. No, yo siendo de acá tampoco. Jamás escuché este lugar y nunca. Nunca habías vine venido. tampoco, Y no sí. es tan lejos. El camino la verdad sí está malo, sobre todo la última parte. Pero bueno, la verdad vale la pena. Vale la pena el camino y vale la pena la caminata, que no es larga, pero sí es todo subida. Decía, lo que leímos decía ascenso moderado. Yo diría de moderado empinado, la verdad, todo el tiempo. Pero vale la pena. Miren lo que es esto. Tenemos 4 cóndores volando arriba nuestro. No sé si llegar, pero es un espectáculo esto en persona. Qué increíble. Los invitamos a ver los cóndores con esta hermosa canción. Hello,
vuelo, me gusta volar. Vuela, vuela, muy lejos de acá. Vuela, vuelo, me gusta volar. Vuela, vuela, muy lejos de acá. Soy grande, soy negro, mi cabeza es roja, mis alas, mi cuello son blancas como las nubes que pasan. Blanco, negro, rojo, cielo. Yo soy el cóndor y llego hasta las nubes que pasan. Lo vuelo, me gusta volar. Vuela, vuela, muy lejos de acá. Mis amigos nos gusta pasear, por las noches descansar, hasta que salga el sol. ¡Bravo! ¡Qué lindo te salió! ¡Hermoso, hija! Suscríbanse y danos un comentario. Estamos buscando un lugar para sentarnos a tomar mate. Que tenga linda vista, pero que no haya tanto viento, para descansar un ratito. Sorprendentemente hay señal acá. Es rarísimo. Hay señal, hay internet, todo. Cuando hicimos el ingreso, la señora nos dijo que podíamos llegar hasta un sector donde estaban los hongos y que no vayamos ahí porque es muy peligroso. Así que le mostramos los famosos hongos. Veníamos viendo hongos por el camino y decíamos hasta acá es, pero bueno. Imaginábamos que eran hongos, pero no eran. A mí me parece más como una ostra apoyada en algo. Sí, sí, parece una Es una ostra. ostra. Parecen huellas en realidad de dinosaurios gigantes, ¿viste? Que quedaron ahí. Estas cosas tienen libre interpretación. Miren la vista que tenemos desde acá. Haz un comentario. Va de nuevo, ahora sí. Suscríbanse y danos un comentario. Todas las montañas tienen como un color verde, súper lindo. Este es el caminito por el que veníamos. Y acá hay mate. Miren, miren en qué lugar vamos a matear. Impresionante. A comer pizza. Y a comer pizza fría. Pizza a las 11 de la mañana. Pizza fría con mate. No me digan que no va perfectamente. Queremos mostrarles que esto que parece una piedra en realidad se deshace. Por eso que tiene estas formas. Miren, si observan, es como muy blandito. Entonces nos recomendaban no acercarnos porque se desmorona esto. Imagínense que con la lluvia esto debe estar más blandito todavía y se deshace. Bueno, estamos emprendiendo el descenso. La verdad que estuvimos más de una hora, seguro, casi 2 horas acá arriba. 1000 horas. Sí, No sé, vimos espectacular. cóndores volando. Bueno, van a ver en las imágenes o las vieron en las imágenes. Se nos llenaron todas las memorias Sí, habidas y nos por quedamos haber. sin batería y seguimos llenando los 250.000 ojos. fotos. Allá tenemos uno que Seguramente nos hay que está borrar un montón. despidiendo. Ahí está el cóndor. Desde que llegamos que tuvimos algún cóndor todo el tiempo, Sí. volando no cerca, arriba, posado en una piedra, una maravilla. Espectacular. Así Un que sol increíble, ni una nube. nada, fantástico. Impresionante. Les recomendamos venir a este lugar. Sí. La verdad que No es cuesta tan la conocido caminata, y es pero realmente espectacular. O sea, dentro de lo que es Bariloche es un paisaje atípico porque no es la típica montaña que estamos acostumbrados a ver, pero es espectacular. se ve la cordillera, se ve allá una zona verde de piedras verdes. La verdad que es fantástico. Bueno, vengan por acá, después nos cuentan a ver Igual si ahora siguen nuestras vamos recomendaciones. a seguir otra parte del recorrido a ver si se ve otra cosa antes de llegar Sorpresa. de vuelta a donde dejamos el camión. Parece Sí. que hay otra parte de recorrido para hacer. Vamos a ver qué se ve por ¿Qué ahí. se ve? Bueno, vamos a ver, quédense ahí. Miren qué belleza. Caminamos paralelo. ¿Qué camino usamos? Este. Paralelo a las rocas.
¿Qué te parece? A mí me da un poco de quickie porque el camino es súper angostito, bastante resbalosa esta tierra y al bordecito, así como que no como concentrada. Está genial. No sabe la vista que hay. Ahora se las mostramos. Espectacular. ¿Qué opina? Sin palabras. ¿Dónde estamos? Llegamos a la ventana. Es una ventana literal abierta. Un paisaje de ambos lados. Miren lo que es el paisaje. Espectacular. Bueno, estamos en plena bajada. Acá mi partner. Así como fue dura la subida, lo mismo pasa con la bajada. Necesitamos cartílago de tiburón. Me duelen los tobillos, las rodillas, estamos viejos. Y falta un montón todavía. Empinado. Por allá abajo Donde están están los álamos y un poco más allá está el estacionamiento. y está Dalmacio por Nos ahí. falta un ratito. Bueno, a seguir, valió la pena igual, Sí, espectacular. tal cual. Bueno, como siempre nos quedamos cortos con el agua, así que estamos juntando de un arroyito. Salimos con 2 grados y a los costados del camino se veía toda la helada todavía cuando llegamos a iniciar el sendero. Y ahora hace un calor, bueno, entre la caminata y el sol, ¿no? No es que hace tantos grados, pero está, Tiene algo de sedimentos, está pero como no- para tomar. Tiene sedimentos, pero está. Fresquita debe estar. Bueno, ya estamos en el camión nuevamente. Son las 15:30. 15:30 y bueno, para venir tardamos 1 hora 45, así que nos Sí. falta todo eso para volver. Claro. La verdad nos llevó mucho más tiempo del que pensábamos, pero estuvimos como 3 horas arriba en la parte donde están los cóndores porque tuvimos suerte de ver un montón de cóndores. Claro. Bueno, nada, queremos recomendarles un montón que vengan a este lugar. Lo pueden encontrar como Caminatas La Lucha, recién nos dijeron, así que es realmente espectacular. Y bueno, les agradecemos por haber llegado hasta el final del video, esperemos que les haya gustado. Que se suscriban si aún no lo hicieron, que Denle activen la like. campanita para no perderse ningún video, regálenos un me gusta. Y pongan comentarios a ver qué les parece. Tal cual, y ¿qué les que- pareció? Si lo conocían, si tienen ganas de venir acá, a nosotros Claro. nos pareció espectacular. Así que Genial. bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Chao. Atención un momentito, porque prometimos que íbamos a filmar el camino, así que todavía no nos despedimos. Les vamos a ver lo que es esto. Este camino está casi llegando a donde uno deja el vehículo y es horrible. No sé si se llega a ver, esto es un horror. Los huellones redondos que tiene acá. Por suerte no es muy largo este tramo, es el tramo final entre la estancia El Desafío y La Lucha, que es de donde sale la caminata. Bueno, ahora sí, una vez que les mostramos el camino, agarramos ya una parte un poco más tranquila, así que los despedimos. Nos despedimos hasta el Hasta el próximo video. próximo video. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero. Es muy lindo